La verdad es que Dios ha hablado a mi vida, hermanos, y ahorita vamos a entrar en el pasaje, pero me gustaría entonar un canto, ¿verdad?, para su honra y su gloria, y, y después orar y comenzar con el mensaje, hermanos, ¿sí? Cuando cargado y triste esté, Cristo me animará. Cuando me encuentre en problemas mil, siempre me ayudarás. A Jesús prefiero, mi amigo y rey. Lo que falta de él recibiré. Lo he probado, lo encuentro fiel. Soy feliz, pues yo siempre confío en él. Cuando mi barco va a zozobrar en agitado mar, no temeré yo a la tempestad, siempre me ayudará. A Jesús prefiero, mi amigo y rey. Lo que falta de él recibiré. Lo he probado, lo encuentro fiel. Soy feliz, pues yo siempre confío en él. A Jesús prefiero, mi amigo y rey. Lo que falta de él recibiré. Lo he probado, lo encuentro fiel. Soy feliz, pues yo siempre confío en él. Ahora sí, vamos a orar, hermanos. Señor Padre Celestial, que moras en todo lugar y en nuestros corazones, gracias, Señor, por la oportunidad que me das, Señor, de estar aquí, Señor, en este púlpito y poder exponer tu palabra, Señor. Yo te agradezco, Señor, porque has permitido que mis hermanos estén aquí en tu casa, sé con nuestros corazones, Señor, y que tú seas, Señor, quien nos hable el día de hoy, Señor. Te encomendamos, Señor, este mensaje, Señor, de tu palabra que va a ser expuesto, que seas tú, Señor, quien hable, ¿verdad?, a nuestro corazón, sino yo. Y bueno, Señor, enséñanos, Señor, a ser como tú quieres que seamos. Te agradezco y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí donde tuvimos la lectura, libro de Números, capítulo 21. Tuvimos la lectura del versículo 1 al 4. Cuando ahí en el versículo 1, ¿verdad?, del capítulo 21, hermano, dice la palabra de Dios que cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Es lo que podemos ver en este pasaje, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y fíjese, hermano, qué bendición. Dice: y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Pero dice la palabra de Dios después que después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero algo pasó, hermano, con el pueblo, y dice la palabra de Dios: y se desanimó el pueblo por el camino.
Yo quisiera, hermano, que en esta tarde pudiésemos meditar en el pasaje, ¿verdad?, de Números, capítulo 21, versículos del 1 al 4, aunque vamos a ver otros más, y analizar y meditar esta historia para evitar caer en desánimo y considerar este ejemplo para tomar decisiones para la honra y gloria de Dios. Mire que el pueblo de Israel, después de la victoria, fíjese qué historia esta, ¿verdad? Porque dice que el cananeo, el rey de Arad, luchó contra el pueblo de Israel y toma de él prisioneros, pero en ese momento, ¿verdad?, el pueblo de Israel hace voto a Jehová y le dice: si tú, Señor, si tú, Jehová, ¿sí?, entregares este pueblo en mi mano, ¿sí?, si tú lo entregares, este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y todo parecía felicidad, porque Jehová había escuchado la voz de Israel. Todo estaba bien, hermanos, hasta ese momento. El pueblo de Israel me los imagino yo gozosos, gritando, confiando cada vez más en Jehová, en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Jehová había escuchado la voz de Israel. Pero fíjese, y qué interesante que después de que partieron, ¿verdad?, iban por el camino, el pueblo se desanimó. El pueblo se desanimó. Y mire que no es casualidad cuando el desánimo llega. No, tal vez ellos no tenían motivos para desanimarse, o tal vez sí. Pero lo único que nos narra la historia es que después de una gran victoria vino el desánimo. Y después de que todo parecía que estaba bien, el pueblo había caído en desánimo. El pueblo de Israel, después de una victoria, después de haberle pedido a Dios que le entregase la ciudad en sus manos y haberles ganado y haber salido victoriosos, dice la palabra de Dios que yendo por el camino, el pueblo se desanimó. Mira, hermano, que el desánimo es una emoción desagradable que implica una falta de interés hacia la acción, que está fundado en la creencia sobre lo irrelevante de nuestras acciones. Es decir, no actuamos porque creemos que no va a tener sentido actuar. Mire que yo quisiera compartir, ¿verdad?, 3 posibles causas por las cuales nos podemos desanimar y tenemos que evitarlas. Mire que la primera causa, posibilidad de que usted pueda estar desanimado es por una carga o una aflicción. Tal vez iba ahí en el camino, el pueblo de Israel iban ahí en el camino, pero tenían tal vez una carga o estaban pasando por una aflicción. El desánimo pudo haber llegado por alguna carga o aflicción. Como usted y yo, hermano, podemos estar pasando por alguna situación difícil en este momento. Si usted está cargado, hermano, o está pasando por alguna aflicción, déjeme decirle que Jesús está con nosotros. No importa la situación, qué tan grande sea, o la tempestad. Mire, ¿verdad? Y ahorita hablando del desánimo, vaya conmigo ahí a Mateo, por favor. Mateo capítulo 14, versículo 27. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y todos conocemos esta historia. Cuando los discípulos andaban en la barca, ¿verdad?, y estaban en el mar y estaban pasando una gran tempestad. Dice ahí, ¿verdad?, capítulo 14, versículo 26. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Aquí narra la historia, ¿verdad?, cuando los discípulos andaban en la barca, estaba pasando una gran tempestad y lo miran a lo lejos. Y en ese momento, hermanos, ¿sí?, el Señor Jesucristo dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo. Estamos hablando del desánimo, hermanos. Yo soy, no temáis. ¿Quién es Jesús? En el momento del desánimo, ¿quién es Jesús? Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy, no temáis. Él pudo haber dicho: yo soy tu Salvador, yo soy tu refugio, yo soy tu amparo y fortaleza, yo soy tu escudo, yo soy quien levanta tu cabeza. Hermanos, Jesús es Dios. Y nosotros debemos de tener tal confianza en Él para no caer en el desánimo, pero mire que no es nada fácil. Ahí está, ¿verdad? Y ahorita hablando de esto, cuando yo meditaba en la palabra de Dios y cómo los discípulos estaban pasando por la barca y por esta tempestad,
Tal vez usted en este momento esté pasando por una tempestad. Tal vez esté pasando algún problema fuerte. Y usted mira el gran viento, ¿sí? Y el gran mar agitarse. Pero dice Jesús a tu vida: yo soy, tened ánimo, no temáis. ¿Está usted cargado, hermano? ¿Está pasando por alguna aflicción? El Señor Jesucristo dijo también: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. El detalle, hermano, la pregunta aquí es si usted está desanimado, si en verdad está yendo a Jesús. Porque mire que podemos estar desanimados, pero no podemos estar acudiendo a Él. ¿Está usted yendo a Jesús? Y esta es la primera causa, el desánimo del pueblo de Israel. Vemos, ¿verdad?, cómo dice la palabra de Dios y nos narra que el pueblo de Israel se había desanimado. Pero no sabemos el por qué. Tal vez alguien de ellos tenía una carga y decidió parar todo y parar a todos y el pueblo completo se desanimó. Pero mire, hermano, le quisiera compartir una segunda causa por la cual podemos desanimarnos. La segunda causa por la cual podemos es porque, y que también, ¿verdad?, el pueblo de Israel hubo posibilidad o hay probabilidad de que pasó por esto, es que desviaron su mirada. Es decir, ¿verdad?, ellos salen victoriosos de esta lucha que habían tenido, ¿verdad?, momentos antes. Y tenían la mirada puesta en Dios. Pero mire que posiblemente desviaron su mirada. Es decir, que esperaron en otra cosa que no era nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Alguien, hermano, tuvo que empezar a cuestionar. Alguien tuvo que ser el primero en cuestionar lo que Dios quería hacer. Las instrucciones que Dios les daba sin darse cuenta estaban en contra de lo que Dios mandaba, no el siervo Moisés. Y mira, hermano, que meditando en la palabra de Dios, vaya conmigo ahí al versículo 5 de la lectura que tuvimos, capítulo 21, versículo 5. Dice: y habló el pueblo contra Dios. ¿Y contra quién, hermanos? Contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ahí está, ¿verdad, hermanos?, el pueblo de Israel cuestionando. Y mire, ¿verdad?, que nosotros también, como hijos de Dios, podemos cuestionar lo que Dios quiere. Debemos de tener cuidado, hermano, cuando cuestionamos alguna instrucción de Dios. ¿Por qué ir a evangelizar? ¿Por qué hacer clubes bíblicos? ¿Por qué ir el jueves a orar si lo puedo hacer desde mi casa? ¿Por qué apoyar a más misioneros? ¿Por qué dar más a misiones? ¿Por qué gastar en el templo? Así está bien. ¿Por qué el pastor propone esto? Esto no está bien. El pueblo de Israel empezó a cuestionar sin darse cuenta del plan divino que Dios tenía para ellos. Y mire que hoy en día también podemos cuestionar la obra de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Si el pueblo de Israel cayó en desánimo fue porque alguien tuvo que empezar a cuestionar. Y eso me ponía a meditar todavía más y yo pensaba, si la Iglesia Bautista Canaán cae en desánimo y se cierra, es porque alguien, hermanos, posiblemente empezó a cuestionar la obra de Dios. Y aquí, ¿verdad?, aunque no queramos, nace una pregunta: ¿usted ha cuestionado la obra de Dios? ¿Ha cuestionado la instrucción del pastor? Mire, ¿verdad?, que posiblemente ahí estaba el siervo Moisés guiándolos. Pero dice la palabra de Dios que no solamente hablaron contra Dios, dice, sino también contra Moisés. Moisés, el siervo que iba al frente. Y nosotros, ¿verdad?, también como iglesia, Dios puso un siervo que va al frente, que en este caso es nuestro pastor. Y yo me puse a pensar y me puse a preguntar si yo como hijo de Dios he cuestionado lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. Si usted
ya está empezando a cuestionar las cosas dentro de la obra de Dios, déjeme decirle que posiblemente usted ya cayó en desánimo. El pueblo de Israel, hermanos, dijo, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mira, hermano, que a un principio dije, dejaron de esperar en Jehová. ¿En qué estaba esperando el pueblo de Israel? Les pregunto, hermano, ¿en qué estaba esperando? En la comida, hermanos. Dice, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pan que Dios les estaba dando. Esperaban en algo mejor, sin darse cuenta que tenían la bendición de Dios en sus vidas y momentos antes habían ganado una victoria. Y mire, hermano, que es un error que usted y yo también podemos tener al esperar en otra cosa que no es en Jehová. ¿No será, hermano, que por eso en vez de involucrarnos más dejamos actividades en la obra de Dios? ¿No será, hermano, que por eso nos la pasamos cuestionando la obra de Dios y lo que la iglesia quiere hacer? ¿No será que por eso cosas tan simples como ya no sonreír como antes, ya no saludar como antes, ya no ir a la iglesia con gozo como antes? Debe analizar su vida, hermano. ¿Está desanimado? ¿Usted cuestiona la obra de Dios? Mire que alguien tuvo que empezar a cuestionar para que todo el pueblo cayera en desánimo. Y esa es la advertencia en nuestras vidas en esta tarde. Hermano, cuidado, hermano, de que nosotros, alguien de ustedes o que yo, podamos ser de estorbo en la obra de Dios. Y podamos hacer de tropiezo a los demás al cuestionar, ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué el pastor propone esto otra vez? ¿Por qué dar más a misiones? ¿Por qué más misioneros? ¿Por qué más club bíblicos? Como quieran, y niños van. ¿Sí está conmigo, hermano? Analicemos nuestra vida para que nosotros no podamos cuestionar la obra de Dios. Mire que alguien tuvo que empezar y luego de pasada arrastró a todo el pueblo. El pueblo de Israel, hermano, no sabía el plan que Dios tenía para ellos. Y mire, hermano, que cuando nosotros esperamos en Jehová, algo sucede. Vaya conmigo, hermano, ahí a Isaías, por favor. Isaías 40:31, versículo muy conocido por todos nosotros. Isaías 40:31. Dice la palabra de Dios así: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y mire, hermano, que es cierto. A veces cuando los sábados salimos una actividad tras otra actividad y estamos echándole ganas. Yo veo muchos hermanos de la iglesia en los clubes bíblicos y está el solazo y caminando entre las calles e invitando a los niños. Pero también en la mañana hubo actividad y luego ya se termina el día y no sabes ni cómo lo hiciste, pero todo se hizo. Eso es Dios, hermanos. Por nuestras propias fuerzas no se puede. Pero fíjese que esta es una promesa, pero condicionada. Es decir, que nosotros tenemos que poner parte en algo. ¿Por qué? Tenemos que esperar en Jehová, en Él. ¿En quién espera usted, hermano? ¿Por qué está tan desanimado? ¿Por qué pareciera que no hay fuerzas para seguir a la obra de Dios? Dice la palabra de Dios que si esperamos en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿En quién espera usted, hermano? Mire que la primera causa por la que pudo haber caído en desánimo, ¿verdad?, el pueblo de Israel fue por una carga, una aflicción que alguien tenía. La segunda causa, ya vimos que desviaron su mirada y en vez de esperar en Jehová, esperaban en algo mejor para alimentarse sin darse cuenta de la bendición de Dios. Y la tercera causa es porque no entendían el plan de Dios en su vida. Es decir, hermano, mire lo que le quiero transmitir en esta tarde. Mire que ellos empezaron a cuestionar. Si el pueblo de Israel empezó a cuestionar diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto. Es porque ellos no entendían o se les había olvidado lo que momentos antes habían pasado.
El pueblo de Israel no comprendía el plan divino de parte de Dios y lo que Él quería hacer. Pero hermano, en la obra de Dios no es necesario comprender todo, es necesario obedecer. Mire que el pueblo de Israel quería comprender todo. ¿Por qué nos haces esto, Moisés? Que subamos al desierto para que moramos aquí. Eso es lo que cuestionaban. Como usted también puede cuestionar algo. Pero mire que nuestro papel no es cuestionar la obra de Dios, es obedecer. La instrucción estaba. El siervo Moisés posiblemente ya les había dicho: ánimo, ánimo pueblo, vamos a darle. Dios nos acaba de ayudar a vencer esta ciudad. Y el pueblo de Israel lo único que tenía que hacer era seguir caminando, recibir la instrucción. Pero ellos empezaron a cuestionar algo que no entendían. Usted tal vez no entienda por qué hay que dar a misiones. Tal vez usted no entienda por qué hay que compartir el evangelio en todo el mundo. Tal vez usted no entiende por qué se necesitan más obreros a la mies, más obreros, más personas. Pero a usted no le toca cuestionar o comprenderlo, le toca obedecer. Al pueblo de Israel solamente le tocaba obedecer, ¿sí? Seguir caminando. No tenemos que entender del todo la obra de Dios, pero sí tenemos que obedecer a Dios. Usted, hermano, pregunta, ¿está dispuesto a obedecer? Si usted está dispuesto a obedecer, like, como luego dicen, muy bien. Pero debe ser una realidad en su vida, hermano. ¿Sí? Una posible causa por la cual el pueblo de Israel se desanimó fue por esta, porque creían, ¿verdad?, que lo que estaban haciendo no era lo correcto, sin darse cuenta que a ellos no les tocaba eso, nomás era avanzar. La iglesia, hermano, como la iglesia de Cristo, tiene que avanzar. No podemos pararnos, ¿sí?, a cuestionar o a tratar de comprender lo que Dios quiere. A usted y a mí nos toca obedecer, solamente obedecer. La iglesia sigue caminando. ¿Por qué? Porque comprendió, porque obedeció. ¿Sí? Mira, hermano, que muchos siervos de Dios, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento vemos las historias que se fueron sin comprender tantas cosas, pero obedecieron. Es decir, hermano, que nosotros como la Iglesia Bautista Canaán que somos, mientras estemos en este mundo, ¿verdad?, estamos en un camino que es la obra de Dios. No nos toca cuestionar o comprender lo que Dios quiere para esta iglesia, nos toca obedecer, para que nosotros podamos evitar y ser de tropiezo para otros hermanos y que caigamos en desánimo. Mira, hermano, vaya conmigo, ¿verdad?, ahí a la lectura que tuvimos en Números capítulo 21, ¿verdad? Después de esto dice en versículo 5, parte final: pues no hay pan ni agua. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, decía el pueblo de Israel. Y luego versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés. Ahora sí vino el pueblo, ya después de lo que Dios había permitido en sus vidas. Ahora sí regresa, ¿verdad? Y le dice a Moisés: cheque esto, hemos pecado por haber hablado contra Jehová, pero no solamente contra él. ¿Qué dice, hermanos? Y contra ti. Reconocieron su pecado. El desánimo es pecado, hermano, porque el desánimo te hace sentir que nada de lo que estás haciendo tiene sentido. Pero hay que recordar que como hijos de Dios tenemos un propósito aquí en la tierra. Cuando tú creas, hermano, que lo que estás haciendo no tiene sentido, o que lo que la iglesia está haciendo no va a tener algo de fruto, recuerda, nosotros como hijos de Dios tenemos un propósito en la vida. ¿Sí? Y usted como yo sabe, ¿verdad?, que somos llamados a servir. Somos llamados a servir. Mira ahí en el versículo 7, le dice, ¿verdad?, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes, dice la palabra de Dios. Y Moisés oró por el pueblo. El pueblo de Israel, hermano, reconoció su pecado ante Dios, y el siervo de Dios, Moisés,
reconoció que habían caído en desánimo. ¿Cuántas veces, hermano? Y es una pregunta, ¿verdad?, que vino a mi corazón. ¿Cuántas veces el pastor, como siervo, nos ha dado una instrucción y la hemos tomado en poco? ¿Ha tomado en poco lo que el siervo de Dios que puso, el siervo de Dios que puso en esta iglesia, lo hemos considerado o no lo hemos considerado? Mire que Moisés, hermano, no solamente iba a dar cuentas por él. El siervo Moisés iba a dar cuentas también por todo el pueblo. Moisés posiblemente, hermano, ya había advertido al pueblo de Israel sobre esto. Ya los había alertado, tal vez diciéndoles, vamos a seguir, no se desanimen, vamos a echarle ganas. Dios ha sido bueno, pero no lo consideraron. Dice la palabra de Dios aquí literalmente que el pueblo cayó en desánimo. ¿Usted considera cuando el pastor pide hermanos para apoyar en algo? El pueblo de Israel reconoció su pecado ante Dios y el siervo. En esta parte, hermano, necesitamos meditar y necesitamos saber si nosotros hemos cuestionado y no hemos considerado lo que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor, que es importante, por algo está aquí. Sí. Mire que en la palabra de Dios vemos ahí en el capítulo 21, versículo 8, fíjese lo que Dios le dice a Moisés que haga. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Dios en su misericordia, hermanos, a pesar de que Dios los había hecho ganar victoriosos, ¿verdad?, ante un pueblo, ¿sí?, los libera, ¿verdad?, porque dice la palabra de Dios que había tomado prisioneros de Israel. Los libera, les ayuda, el pueblo cae en desánimo, pecan contra Jehová, contra el siervo, ¿sí? Y luego todavía Dios en su misericordia les da una oportunidad y le dice que haga una serpiente ardiente y que la ponga sobre un asta. Y cuando las serpientes ardientes anduvieran mordiendo al pueblo, cuando mordía a alguien y esta persona miraba a la serpiente de bronce que estaba sobre el asta, vivía. Y mira, hermano, que gloria a Dios porque tenemos un Dios de oportunidades, porque hasta hoy todavía hay oportunidades. Hay oportunidades, hermano. Mira, hermano, que el pueblo de Israel reconoció. Ya reconoció, ya platicamos, ¿verdad? Y ya vimos las tres causas posiblemente que cayó el pueblo de Israel: una carga o aflicción. Desviaron su mirada, dejaron de esperar en Jehová. O simplemente alguien no comprendió y no quiso hacer nada, pero no le tocaba comprenderlo, le tocó obedecer. Si usted ha estado en un punto de esos, hermano, o Dios ha hablado a su vida, reconozca como el pueblo de Israel lo reconoció. ¿Sí? Ya vimos el desánimo. Y ya vimos que el pueblo de Israel reconoció su desánimo. Ahora nos toca a nosotros, como hijos de Dios, reconocer si hemos caído en algo de esto. ¿Sí? Pero mire, Dios en su misericordia, cuando a Moisés le dice que haga esto y le da una oportunidad, mire que nosotros debemos aprovechar la oportunidad. Y yo meditaba en algo, ¿verdad?, que venía a mi mente cuando estaba estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted, hermano, que cada vez que el pastor se para aquí menciona los anuncios? ¿Por qué mencionar la ganancia de almas si ya sabe quién va y quién no? ¿Por qué mencionar que se ocupa gente para una obra si ya sabe quién va a ir y quién no? Porque ahí está la oportunidad que Dios da. Ahí está la oportunidad para ponernos a cuentas con Dios. Ahí está la oportunidad para no comprender, sino avanzar, obedecer lo que Dios pide. Va a aprovechar la oportunidad que Dios le da. Aproveche la oportunidad que Dios le da en su misericordia. Mira, hermano, ¿verdad?, que en esta parte del pasaje que hemos llegado, algo me llamaba la atención. Y es que cuando Moisés hizo el asta,
Era una representación, ¿verdad?, que Dios estaba haciendo de que en un futuro Jesús estaría igual en la cruz. Pues mire que las cosas no han cambiado mucho ese tiempo a hoy. Sea que esta historia tenga 2, 3 o 4,000 años, déjeme decirle que la solución hoy sigue siendo la misma: Cristo. Esa sigue siendo la solución. El detalle, la pregunta aquí, hermanos, si usted está decidido a ir a Cristo. Porque mira que muchos van a decir amén, en su corazón están diciendo que sí, pero van a salir de este lugar y no va a haber un cambio en su vida, porque no van a Cristo, porque no esperan en Él, porque ahí está la carga o la aflicción y no la quieren dejar, o porque simplemente no quieren avanzar, sino comprender lo que se está haciendo, y esto no es así. No es casualidad, hermanos, la solución que tuvieron los israelitas en ese tiempo. Fue hace mucho tiempo, pero hoy la solución sigue siendo la misma: Jesucristo. Cuando unas serpientes venenosas mordieron a los israelitas, Moisés levantó la serpiente de bronce, que se convirtió en la representación de Cristo. Todos los que actuaron con fe y la miraron fueron sanados. Del mismo modo en que todos los que actúen hoy, de acuerdo con su fe en Jesucristo, serán sanados espiritualmente. Mire que nosotros podemos ser salvos, pero espiritualmente hablando podemos estar mal. ¿Cómo está en su vida espiritual? Es un punto importante a tratar. Va a aprovechar la oportunidad que Dios le da. Vimos el desánimo, la causa del desánimo. Vimos el desánimo, las causas posibles que pudieron hacer que el pueblo de Israel cayera en desánimo. El reconocimiento del pecado, reconocieron, y la oportunidad. Usted hasta este punto, hermano, va a reconocer si es que ha caído en este pecado, en el desánimo. Mire, hermano, que si yo estoy hablando de esto es porque hace poco caí en desánimo. Esto es real. Y el desánimo, hermano, te hace sentir que lo que tú haces no tiene sentido o no va a tener un sentido. Pero no nos toca comprenderlo, nos toca obedecer. ¿Sí? Va a reconocerlo, va a aprovechar la oportunidad que Dios da. Necesitamos, hermanos, aprovechar la oportunidad y ponernos a cuentas con Dios. Dios hoy te dice: Cristo, yo soy. Tened ánimo, no temáis. Todo está, hermano, en que usted va a aprovechar la oportunidad. Pero eso ya es decisión de cada quien. Y esto es claro y es corto. Pero mire que habló mucho en mi vida. El pueblo de Israel se desanimó, reconoció su desánimo y aprovechó la oportunidad. Y déjeme preguntarle algo, hermano, ¿usted la va a aprovechar? Vaya conmigo, hermano, ya para terminar, por favor, ahí a Salmos, por favor. Salmos, por favor, capítulo... Ay, se me perdió, hermanos. A ver, permítame, discúlpeme, hermano. Vaya conmigo ahí a Salmos, hermano, capítulo 27, por favor. Salmos, capítulo 27, ¿estamos ahí, hermanos? Quiero que meditemos, hermano, en esta parte de este salmo, ¿verdad? Es 28, hermano, discúlpeme. 28, versículo 7. Sígame con su vista. Salmos 28, versículo 7. Mire este salmo. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón. Y fui, ¿qué, hermanos? Ayudado. Por lo que se gozó mi corazón. Y con mi canto le alabaré. La persona, hermano, que escribió este salmo se encontraba en una situación. Porque podemos ver cómo dice él, ¿verdad? Con tal convicción. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. ¿Pero por qué?
porque en Él confió mi corazón. Y recibí una respuesta y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón. ¿Sí? Lo contrario a estar desanimado, gozoso. Por lo que se gozó mi corazón. Y con mi cántico le alabaré. Pero dice algo muy importante, en Él confió mi corazón. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener una actitud, ¿sí?, de un corazón contrito y humillado a Dios, de tal manera que podamos decirle: Señor, ayúdame. ¿Sabes qué es cierto? He descuidado esta parte en mi vida, ayúdame. Y que podamos después leer este salmo, ¿verdad?, con tal convicción y decir: en Él confió mi corazón y fui ayudado. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre Celestial, que moras en todo lugar, Señor, gracias te doy por la oportunidad de este mensaje, Señor, que aunque fue breve, Padre, tu palabra nunca vuelve vacía. Tú hablas a las vidas de cada uno de mis hermanos. Yo te agradezco, Señor, mucho por este mensaje, porque ayudaste a mi vida, porque te pedí, Señor, y tú eres fiel y me ayudaste, y te agradezco por ello. Yo te pido, Señor, por mis hermanos, que si alguien de ellos, Señor, está pasando por una situación, aflicción, o con algún problema de tratar de comprender tu obra al 100%, que no lo tomen en cuenta, Padre, sino que vayan a ti. Que vayan a ti, Señor, y que podamos, Señor, como iglesia juntos esperar en ti para recibir nuevas fuerzas, Señor, y seguir caminando. Gracias te doy, Señor, por este mensaje y te agradezco, Padre, por el tiempo. Sé con nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a ser como tú quieres que seamos. Gracias te doy por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén.